Llevamos siglos escuchando la misma teoría apocalíptica. Somos demasiados y nos vamos a quedar sin comida. Esto cobra además especial relevancia hoy en día con el campo de la longevidad porque se están haciendo muchísimos avances para rejuvenecimiento celular y poder extender la vida humana incluso cientos de años o de forma ilimitada. Tal vez no ahora mismo, pero sí en un futuro cercano. Así que la pregunta es clara. ¿Realmente vamos a quedarnos sin comida? ¿Vamos a ser tantísimos humanos en la Tierra que va a ser insostenible? La primera persona que se hizo famosa por formular esta visión apocalíptica del futuro fue Malthus, un economista y clérigo inglés del siglo XVIII, 1760 por ahí. Hizo su principal teoría, que era el malthusianismo, y decía ya por aquel entonces que Londres estaba abocada al apocalipsis porque habían 1 millón de personas y que era insostenible. Él decía que el crecimiento de la población era exponencial, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? Y que el crecimiento de los alimentos era lineal, 1, 2, 3, 4... Es decir, iba mucho más lento que el crecimiento de la población, que era exponencial, y que eso iba a llevar a un cataclismo, al apocalipsis, y que no iba a haber comida para todo el mundo, y que Londres era, como digo, insostenible. Esto lo decía por aquella época cuando Londres tenía 1 millón de personas. Pues bueno, actualmente Londres ha multiplicado por 9 su población, rondan los 9 millones, y viven muchísimo mejor, pero de lejos, que en aquella época, con mucha más higiene, menos enfermedades y una alimentación mucho más eficiente, teniendo en cuenta que son 9 veces más personas, ¿no? Esto es para poner un poco en balance lo que se pensaba en ese momento, la teoría malthusiana, y lo que estamos viendo ahora mismo y lo que mucha gente cree hoy en día, ¿no? Que seguimos en ese ciclo de no va a haber comida para todos, no podemos crecer tanto, ¿no?, como población. Vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Claro, si a esto le añadimos el factor ya no de el crecimiento de población normal y digamos que el límite de vida normal de una persona, que ronda los 80, 80 y pocos, si a eso le añadimos pues poder vivir 150, 200 años, 300 años, 500, no sé, indefinidamente, ¿no? Con los avances que se están haciendo en longevidad, para revertir el envejecimiento y poder alargar mucho la vida sin enfermedades, algo que, como digo, pues a día de hoy ya se están dando pasos muy grandes y en 10, 20, 30 años va a ser una realidad. Claro, todavía es más acusado, ¿no? Vale, vamos a crecer tantísimo, va a haber mucha más población porque vamos a vivir mucho más y va a ser un caos, ¿no? Pero si nos fijamos en el avance de la tecnología, de las innovaciones, frente al avance o al incremento de la población, podemos ver que los avances en tecnología siempre han dado la cara, ¿no?, por la humanidad, siempre han estado por delante, un paso por delante, y han hecho que seamos más eficientes, que tengamos mejores alimentaciones, que tengamos mejor sanidad y que el problema del crecimiento de la población realmente no sea un problema, al menos de momento. Actualmente somos 8.000 millones de personas en el planeta, pero hay un factor importante. Ya hace años que la población mundial de la gran mayoría de países está decayendo. Hay gráficas poblacionales que ya se puede ver que en muchísimos países la población, cada vez la natalidad ha disminuido muchísimo. Eso significa que nacen menos personas y la población se hace más vieja. Y es un problema serio, es un problema que actualmente está rompiéndole la cabeza a muchos países, ¿no? Tenemos que aumentar la natalidad, se está perdiendo eso y obviamente la gráfica apunta a que no va a haber gente teniendo nuevos hijos, ¿no? Algo que podría compensarse con el vivir más años. De hecho, el vivir más años, además de compensar esta baja natalidad, también lo que aportaría sería que la gente no tuviera tanta prisa por tener hijos. Hay mucha gente que a lo mejor no tiene hijos, pero pensando que pudieran vivir 200 años, a lo mejor a los 100 años dicen, bueno, ya he vivido suficiente, he vivido 100 años, ahora sí que me apetece tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Y podrían tener hijos a una edad súper avanzada. Pero bueno, dejando de lado esto, imaginaos que pasamos de 8.000 millones a 10.000 millones, 12.000 millones de personas, 15.000 millones de personas. ¿Qué ocurriría con el planeta? ¿Reventaría, colapsaría? ¿No habría comida? Vamos a empezar por la alimentación. Hoy en día ya existen formas más eficientes de cultivar. La gran mayoría de países, ¿no?, acostumbran a tener extensiones enormes, ¿no?, hectáreas y hectáreas de terreno cultivado. ¿Qué ocurre? Que es poco eficiente, consumes muchísimo terreno en una sola superficie. Además de eso, todo el agua que se utiliza para riego
gran parte de ese agua se pierde, o se pierde bien pues por que se filtra en la tierra, o se pierde porque se evapora en el aire, en el ambiente. Se están empezando a hacer ya cultivos hidropónicos por plantas, es decir, salas o lugares en los que los cultivos se apilan por plantas, unos encima de otros. Cultivos hidropónicos totalmente cerrados que hacen que el agua sea mucho más eficiente. De hecho, son hasta un 95% más eficientes que cultivar en suelo pues normal, ¿no? Digamos, o tradicional. Utilizan circuitos cerrados de agua, así que no gastaríamos mucha más agua. De hecho, se ahorraría agua. Y podríamos ser más eficientes porque consumiríamos menos espacio de terreno. En lugar de hacer hectáreas y hectáreas de terreno, estos cultivos hidropónicos equivalen a esas hectáreas de terreno. Es decir, en terrenos mucho más pequeñitos podríamos cultivar edificios, imaginaos rascacielos enteros llenos de plantas de cultivos con un sistema de agua cerrado ultra eficiente. Ahorramos espacio y ahorramos hasta un 90-95% más de agua. A día de hoy se está empezando a hacer, hay cultivos ya que funcionan así, pero no a gran escala, ¿no? A escala digamos, de grandes edificios que estén llenos, o rascacielos incluso, llenos de cultivos. Esto llegaría, en caso de que la civilización o los países vean que necesitan espacio, que necesitan ser más eficientes para abastecer a una población creciente, una población súper longeva, pues se acabarían tomando alternativas de este tipo, ¿no? Energía limpia. Cada vez se está utilizando energía más limpia, energía eólica, energía solar o incluso energía de fusión. La energía que hace el Sol en su interior para fusionar átomos. A día de hoy pues está en pañales, pero el día de mañana pues probablemente se llegue a conseguir. A día de hoy se puede hacer, pero no resulta rentable porque es ultra caro y no resulta rentable. Pero bueno, tal vez dentro de unos cuantos años, no sé cuántos, se llegue a dominar y eso sería una energía ultra limpia porque la fusión no es como la fisión nuclear lo que hace es romper átomos y eso libera energía pero también libera radiación. Eso no es energía limpia, digamos, pero la fusión sí, la fusión fusiona átomos. Es un sistema súper eficiente que libera muchísima cantidad de energía y limpia, pero bueno. Como digo, esto a día de hoy es ficción. Vamos por buen camino, todavía no la tenemos, pero la tendremos, lo cual apoyará el tener energía más eficiente, más limpia, para poder sostener una superpoblación. Y por último llegamos a otro gran punto importante que es el espacio, ¿no? ¿Dónde va a caber tantísima gente? No vamos a caber, ¿no? Está ya saturado, bueno, como se ha hecho hasta ahora, creando edificios. En lugar de extendernos a lo ancho, pues nos extendemos a lo alto. Ya podemos ver, a día de hoy, cada vez hay edificios más altos, rascacielos, el espacio se reduce y se construye hacia arriba. Sería una especie como de futuro estilo Cyberpunk 2077, o estilo Blade Runner, o incluso el Quinto Elemento, que también se pueden ver edificios, ¿no? Como gigantescos rascacielos enormes, se construirían con materiales mucho más resistentes, más altos, para poder almacenar en ellos pues muchas más personas, ¿no? Más humanos. ¿Esto es bonito? ¿No es bonito? Bueno, no voy a entrar ahí, que cada uno opine lo que quiera, pero sería la manera de poder pues coexistir y poder vivir todos en grandes ciudades sin tener que extendernos a lo ancho, ocupando mucho más terreno y poder caber, digamos, en las ciudades. Así que bueno, si os fijáis, se puede ver de diferentes puntos de vista. Yo he intentado ver el punto de vista y aplicar el punto de vista en este vídeo positivo, porque yo soy así y tiendo a ese positivismo. Creo que podemos llegar a montárnoslo bien para poder caber, poder construir edificios hidropónicos de cultivos, poder construir rascacielos más altos para que la gente no haya problemas de espacio y quepa perfectamente, ser súper longevos y poder vivir perfectamente, adaptarnos, amoldarnos, crear nuevas tecnologías, innovaciones que nos lleven a un futuro en el que, aunque la natalidad aumente o aunque la gente se vuelva súper longeva y muera menos y tengamos una superpoblación de 10.000, 20.000 millones de personas, pues que no hayan problemas realmente de espacio y que quepamos todos. Ahora bien, ¿te gustaría vivir en un futuro así? Superpoblado, con mucha más gente, con gente que puede vivir 200 años, 500 años, con ciudades llenas de rascacielos gigantescos, porque todo depende del prisma con el que se mire. Si realmente hacemos ciudades limpias, mucho más higiénicas,
bien construidas, con energía limpia también, con grandes rascacielos de cultivos hidropónicos, con vehículos que funcionen de forma autónoma, sin pilotos, con menos accidentes, con mucha más automatización, con robots que caminen por la calle, que hagan las gestiones. Depende de cómo se mire, puede ser un futuro muy bueno o muy malo, depende de hacia dónde nos encaminemos. A no ser que por el camino pues nos autodestruyamos en una guerra o yo que sé, o queremos una IA que quiera aniquilarnos. Eso sería un problema. Pero bueno, en cualquier caso, dejo la pregunta en el aire. ¿Te gustaría vivir en un mundo así o crees que sería el apocalipsis absoluto? Nos vemos en el próximo vídeo.